Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El relato es dramático, pero por momentos se torna gracioso y hasta simpático. Sin embargo, esconde una profunda verdad que le da justamente el clima de drama. Hay que optar por Dios o por la caricatura de un Dios de la facilidad. Hay momentos en que tenemos que pensar si estamos siguiendo en verdad al Dios que nos exige fidelidad, o una falsa imagen de Dios que nosotros mismos nos hemos forjado para alivianar nuestra conciencia y no caer en la cuenta del pecado, y debemos decidirnos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Dios, Mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, ya estamos en esta 10ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yacu, Bereko, Ore Yara. Ore por Yacu, Bereko, Ore Yara. Oré por Jacob, Bereko, Jesucristo. Ore por Yacu, Bereko, Jesucristo. Ore por Yacu, Bereko, Ore Yara. Ore por Yacu, Bereko, Ore Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro,
de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad, y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. El rey Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos elijan uno, que los despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo. Lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: griten bien fuerte, porque es un Dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta. Ellos gritaron a voz en cuello, y según su costumbre, se hacían incisiones con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él, y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra, diciéndole: te llamarás Israel. Y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja, como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Él añadió: otra vez. Lo hicieron por segunda vez, y él insistió: una vez más. Lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Entonces cayó el fuego del Señor,
abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio de San Mateo, qué lindo y qué importante. A ver, ya no imagina a mirar, a leer, a entender, a saber lo que es la ley, la Torá, los profetas. Peñan de yarañe, a llevar, upeala ella de pejenduque, peña tendegue, peña punua lleva, pe guapu, pe calcula, pe esa, pe señe eru vive, porque upe bebe yujutajina el camino de la salvación, el camino de la realización.
En síntesis, que la mensaje la añade yara y se añade. Y por eso vuelve a tomar con algunas frases, pero maravillosas, porque dice, no piensen que yo vine a abolir la ley o los profetas. Porque la gente ve muchas veces así. Oímos, sí, Jesús ya nos salvó, Jesús ya nos redimió. Sectas protestantes normalmente, sí, todo ya, por su sangre, espectacular la redención. Es el Cristo que ha venido, que se ha entregado, que murió por nosotros en la cruz. Pero eso, queridos amigos, no quiere decir que con eso está abolida, como dice aquí, toda la ley, todos los profetas, todos los preceptos en síntesis y mandamientos que el Señor nos ha dejado. Cuando Jesús se transfigura, justamente una de las características esenciales, queridos amigos, que se nos presenta en esa transfiguración es la aparición, dice, de Moisés y de Elías, que es justamente Torah, la ley, Torah, ley, y profetas. En un momento ellos desaparecen y queda solamente Jesús. ¿Pero por qué? Y porque justamente en Jesús nosotros, queridos amigos, traemos y sintetizamos lo que Él nos está diciendo aquí. No vine yo a abolir la ley y los profetas, sino que en la persona de Jesús ahora nosotros vivimos la Torá, la ley, de yara, mandamientos de ya, lleva. Y los profetas es el anunciar el reino de Dios, el anunciar lo positivo. Pero para eso, para poder construir el reino de Dios, queridos amigos, el profeta también denuncia las cosas negativas. Ese es nuestro caminar humano, queridos amigos. Ya tengo humanidad. Nosotros somos hombres. La palabra hombre viene de humus. Humus es tierra. Uy, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, bueno, dentro de mi humanidad, dentro de mis limitaciones, yo sé que aquí tengo, ¿qué cosa? Tengo la ley. Y aquí tengo los profetas. Torá, profetés, ¿verdad? La alianza. Pero, queridos amigos, esto, en la medida en que yo lo hago parte de mi vida, ¿se dan cuenta? Por eso dice Jesús, yo no vine a abolir. Porque lo que tengo que hacer es que ahora se confunda, se haga parte, se haga realidad de mi propia existencia. Todos estos valores y principios que el Señor me ha dejado a través de su Evangelio, que es la ley y que son los profetas. Les aseguro, insiste mucho más todavía el Señor. Entonces, les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente con esto nos está diciendo que este es el camino que nosotros necesitamos. Es el camino de la realización. Es el camino que nosotros debemos hacer para llegar a nuestro destino, para llegar a Dios. Y después da una sentencia final, queridos amigos, para que abramos nuestros ojos y para que entendamos lo esencial y lo fundamental que es el seguir los mandamientos y la vida del Señor. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, el más pequeño, que sigue ya técnica, tú y la que haya, no, mi siete años, y que tú ya no. Le dice, y el que enseñe también incluso a otros a incurrir en lo mismo, es decir, a no hacerlo, será considerado el menor en el reino de los cielos. Porque para construir el reino de Dios siempre vamos a necesitar esta gracia y esta fuerza del Señor. Y termina, en cambio, el que cumpla y enseñe, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Quiere decir que nuestra acción es la de construir el reino de Dios. Sabemos que nosotros no somos los Mesías, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor se sirve de nosotros, lo poco
o lo mucho que también podemos dar para construir nuestra familia, para construir nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre, Escúchanos, Padre, por nuestra Iglesia, para que siga dando la formación de agentes pastorales, en especial en los valores para la vida, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que sean médicos de las almas e incidan en la vida social por medio de la promoción humana, oremos al Señor. escúchanos, Padre, Por las autoridades de nuestro país, para que practiquen con el pueblo la misericordia, quiero y no sacrificios, oremos al Señor. escúchanos, Padre. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecedor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad estos dones que te presentamos humildemente, para que sean gratos a tus ojos y nos hagan crecer en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz, con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Jesucristo, tu pañal de yara obesara reipe tangai para pewe ore poriaku bereko. Jesucristo, tu pañal de yara obesara reipe tangai para pewe ore poriaku bereko. Jesucristo, tu pañal de yara obesara reipe tangai para pewe ore Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Resucitó. Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos guíe siempre por el camino de tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate.
porque el Señor ha resucitado, alégrate, porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, alégrate, reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre, se llama María, María es la Virgen, y es madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo, María te quiero por madre, por virgen y guapa también. María te quiero por madre, por virgen y guapa también. Sí, 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 sí. María.